Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro altar familiar. Una vez más nos reunimos en familia a compartir junto a ustedes la palabra de Dios, alimento de vida. Y en esta oportunidad le damos continuidad a la serie que iniciamos hace unas cuantas reuniones anteriores, que lleva por nombre Un arma poderosa. Esta arma es para el creyente, para los cristianos. Y en esta oportunidad le corresponde a la alabanza y adoración a Dios. Vamos a trabajar en ello, vamos a descubrir qué tan poderosa es esta arma tan sencilla. Porque para muchos es un arma muy sencilla. Todos tienen esta arma la alabanza por algo simple, sencillo, solamente como escucho canción, escucho música, levanto mis manos, cierro mis ojitos y ya, y como pasar un momento relajado, como ambientar, como que nosotros, bueno, nos ambientamos ahorita, estamos en una reunión o estoy en mi casa haciendo quehaceres y pongo alabanza y fino, creemos que eso ya con eso es suficiente, pero fíjense una cosa, que Dios cuando nos creó, Él me revela el Espíritu Santo cuando yo comienzo a andar con ese maravilloso ser que es el Espíritu Santo. Una de las primeras enseñanzas, de los primeros rudimentos que Él me da es que cuando Dios nos creó con la intención de hacernos adoradores. Es decir, que en nuestra naturaleza, en nuestro ser, somos adoradores. Algunos están muy profundo, no lo han descubierto, pero en otros están muy a flor de piel. Son personas que siempre andan risueños, cantando, andan agradecidos a Dios, levantan plegarias, levantan oraciones de adoración, pero generalmente, por lo menos yo cuando era muy chamo, yo no podía estar sin escuchar música. Eso era algo que a mí, de hecho, todavía. Y de hecho, cuando yo iba a estudiar en el liceo, mi papá me regañaba mucho porque yo a veces, cuando iba a estudiar matemática, física, esas cosas que eran más complejas, yo ponía música a todo volumen. Y yo estudiaba con esa música a todo volumen. Y mi papá me regañaba como diciendo, ¿qué te va a quedar si lo que estás es escuchando música? Pero la verdad, la música me inspiraba. Y yo estudiaba y aprendía. Solo que en cuanto al estudio como tal en sí, yo no me esforzaba tanto, pero entendía. Para mí nunca fue difícil entender las cosas, o ha sido, gracias a Dios, un talento que me dio, pero la música es algo que corre por mis venas. Eso es algo que a mí me maravilla. Y así hay muchas personas, como hay otros que no les gusta mucho, sino como una música para ambientar o tal, pero la música hay que vivirla. Y por eso Dios nos crea con esa intención. Pero vamos al punto focal. La serie se llama Un arma poderosa. Y como versículo estandarte tenemos 2 de Crónicas 10 del 3 al 5 que dice de Corintios, 2 de Corintios 10 del 3 al 5 que dice así, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, todo creyente es un militar, es un soldado de Cristo, lo quiera o no, porque estamos en una guerra. Es una guerra espiritual, no es visible para muchas personas, no es creíble para otras, pero lo cierto es así, porque cuando se te enferma un muchacho, un familiar, y tú estás ya en Cristo, conoces una herramienta poderosa que ya la hablamos, es la oración, y la gente empieza a orar,
a Dios para que el niño sea sano. Ahí tú comienzas una batalla contra el espíritu que lo está enfermando por medio del Señor, que envía a sus ángeles a librarlo de eso. Pero para Dios no es difícil librarlo. Pero Dios debe respetar una condición que hay espiritual, un reglamento espiritual para las guerras, que es la fe de la persona. Si la persona no obra en fe a Dios, Dios no puede hacer nada. Ahí debilitamos el poder de Dios. Solo porque, como Dios es un legislador, debilitamos el poder de Dios, no lo limitamos. Lo limitamos, exacto. Exacto, lo debilitamos en cuanto a nosotros, a tu vida personal. El poder de Dios No tiene límite. no se limita. Pero en cuanto a nosotros sí. Porque Dios no puede obrar en favor tuyo o en tu vida si tú no le das permiso. Porque Dios es un legislador, es un juez. ¿Qué quiere decir? Es como decir, Dios es un diputado y a la vez es un juez. Él hace la ley y también hace que se cumpla. Pero Él, no, por ser el legislador, el creador de la ley, Él mismo no la brinca, Él la respeta. Y eso es lo que lo hace a Él un juez justo. Y es allí donde comienzan las batallas espirituales. Porque las personas no pueden obrar, Dios no puede obrar si la persona no le da legalidad a Dios para que trabaje. Es decir, un abogado no te puede defender a ti si tú no le solicitas a él la asesoría y tú no le pagas su servicio. Así es Dios. Él puede ver y por mucha ganas que tenga de ayudarte y de hacer justicia, si tú no le pides, Él no lo ayuda, no actúa, porque hay reglamentos que Él tiene que cumplir. Entonces, como soldado de Cristo, la alabanza es un arma muy poderosa. Y le voy a mostrar la sencillez de esta arma, pero lo poderosa que es lo que la hace tan grande, o quizás más poderosa que las otras. Aunque tú digas, bueno, no se compara con tener poder en la palabra, o ser un hombre de gran oración. Dios oye mis oraciones. ¡Wow! Eso es tremendo. Que tú reprendas a un espíritu, que tu fe sea grande. Eso es poderoso. Pero en la alabanza, ahí es donde viene la grandeza de la cuestión, porque tú no haces nada, solo cantar. Pero debes hacerlo en espíritu y verdad para que eso funcione. Porque Dios le dijo a la samaritana en el libro de Juan, capítulo 4, Él le dice a la samaritana, Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y cuando tú alcanzas la madurez, el conocimiento, la revelación de lo que es adorar en espíritu y en verdad, allí es cuando tú entras accesas a ese poder de la alabanza. Cuando tú adoras en espíritu y verdad. Cuando tú lo haces, y no es necesario que tengas instrumentos o que tú recites una frase, una prosa. Y durante la oración podemos adorar al Señor, pues. Podemos decirle, Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos, eres grande, misericordioso, eres hermoso, eres mi rey, mi padre. Es majestuoso. Sí, tú exaltas su nombre y ahí lo estás alabando. Y tú lo adoras cuando, Señor, te amo, bendito. Ahí tú haces una adoración y una alabanza al Señor en plena oración. De hecho, el Padre Nuestro arranca con una adoración, una alabanza, pero bien sea que lo hagas de esta forma o cantándole, bien sea recitando la canción de alguien o cantándolo escuchando la alabanza de alguien, o a capela, o alguna canción que tú te inventaste, por eso también está escrito en la Biblia, que dice que de nosotros cantaremos nuevos cánticos, de nuestra boca saldrán nuevos cánticos. Entonces, bien, es un arma sencilla, como les había dicho, pero poderosa, y es muy subestimada justamente por la sencillez. Así como en la oración, hablamos de que el poder de la oración, mucha gente menosprecia esa herramienta porque creen que están perdiendo el tiempo, porque el enemigo los distrae, les hace creer que no son escuchadas sus oraciones, y la gente no le da
no le da el valor debido. Igualmente sucede con la alabanza. La gente las menosprecia también muchísimo. Mire, pelear con alabanza y adoración, a pesar de ser tan sencillas, son una de las más poderosas, ya que no se trata de nuestra fuerza. No se trata de nuestra astucia, ni de nuestro poder, de nuestra fuerza, nada de eso. Ni de la autoridad, sino de nuestra confianza en Dios. La alabanza representa eso. Cuando peleamos con la alabanza, estamos depositando nuestra confianza en el Señor, es decir, estamos reposando en Él. Está lleno. Porque Dios pelea nuestras batallas. Por eso. Cuando reposamos en el Señor, alabando y adorando, es porque sabemos, tenemos la conciencia, la fe, la plenitud de la seguridad de que Dios está peleando nuestras batallas. Y tú puedes ver que se te está cayendo el mundo, que las cosas se te vinieron de repente encima todas mal, porque Dios lo permitió y el enemigo se ensañó contra ti. Pero ahí está Dios poniendo a prueba tu fe y tu confianza en Él, como le pasó a Job. Y cuando tú aplicas bien la herramienta, cuando tú activas o accionas la llave, Dios viene y pelea tu batalla. Dios se activa, Dios se mueve. Dios siempre anda en movimiento. Entonces, no se trata de nuestra guerra, sino que ya la guerra la ganó Cristo, pero en las batallas, porque quedan batallas. Esas batallas, muchas veces Dios nos pone al frente de batalla a pelear y a luchar, pero realmente quien pelea nuestras batallas es Dios, porque Dios nos pone a nosotros al frente es contra el enemigo, cuando hay una persona enferma, cuando hay una persona endemoniada, atada por brujería y cosas así, Dios nos pone al frente y Dios se glorifica por medio de nosotros. Pero cuando se trata de que son ataques contra ti, ahí es donde Dios pelea tu batalla. Ahí es donde Dios se levanta como poderoso gigante, como poderoso guerrero y pelea por él, pelea por sus hijos. Entonces, cuando adoramos y le alabamos, su poder se manifiesta y su grandeza nos arropa. Entonces, esto lo vamos a ver en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Ya hemos estudiado esto en otras oportunidades. Daniela dio una enseñanza con este libro, muy, muy poderosa esa enseñanza. Y Dios me ha permitido usar de esa historia en esta serie, que ya la tocamos en la parte de la oración. De hecho, en este texto que vamos a leer, aquí, vamos a leer desde el 12 al 30. En este texto yo voy a dar un breve resumen de lo antes de eso, porque aquí se tocan las 4 armas que hemos hablado hasta ahora en esta serie. Ahí se activa la fe, el pueblo y el rey se activan en fe, proclaman ayuno congregacional y oran, ayuno y oración. Ellos ahí oran, claman a Dios, Dios responde, envía un profeta, responde a la oración y luego Dios los envía a la batalla, pero no a pelear. Y ahí es donde vamos a entrar, porque aquí se levanta un pueblo guerrero visitante que quiere invadir a Israel. Ellos tenían tiempo de paz, vivían ya una temporada de paz, pero como lo hemos hablado muchas veces en temas anteriores, Dios no le gusta que nosotros nos acomodemos mucho en el sillón, porque si no nos volvemos perezosos y nos olvidamos de orar, de adorar, de leer y de todo. Siempre que estamos en zona de confort, Dios nos saca. Entonces aquí Dios permite que venga este grande ejército contra ellos para jorungarlo. Y aquí es donde este pueblo, cuando le dice, mira, se armó, estos reinos se habían levantado contra nosotros, vienen aquí y van a invadirnos. Inmediatamente cuando él ve la magnitud y quién es el que se levanta, él dice, ¿quién puede contra este pueblo gigante? Sino solamente Dios. Y ahí es donde él clama a Dios y ora a Dios, Josafat. Cuando Josafat ora a Dios,
allí mismo Dios envía profeta y le da lo que hacer. Y él convoca ayuno, convoca oración, claman al Señor por medio de la fe. Y ahí es cuando el Señor le dice, vayan a la batalla. Ahí vamos a comenzar a leer a partir del versículo 12. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeir, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Core para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, cree en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de sus compañeros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Un poquito larga, pero poderosa. Fíjense que ahí menciona brevemente que ayunaron, oraron, clamaron, pero después
todo fue fiesta, o sea, alabanza. Él convocó adoradores, vestidos de ornamentos sagrados. Es decir, era como decir, una fiesta de gala, porque íbamos a darle la bienvenida al invitado especial, que era el Señor, a esa batalla. Y ellos fueron adorando al campo de batalla, pero ellos no pelearon, no desenfundaron ni siquiera su espada, sino que Dios hizo, al ver todo este mover de fe, Dios dijo, esta gente cree en mí, confía en mí, vamos a hacer lo nuestro. ¿Y qué hizo? Confundió a los pueblos rivales y ellos mismos se destruyeron. Ve que unos ayudaban a otros a matarse entre ellos mismos. Pero este también, dale. Los cegó totalmente. Hubo allí una ceguera espiritual. Pero fíjense que lo importante. Primero se levanta el líder a guiar. Pueblo, vamos a clamar. Clamaron a Jehová. Señor, ¿a quién podemos acudir ante tan grande situación, ante tan grande problema y ante tan grande enemigo? Este poderío y este gentío. ¿Cómo acabamos nosotros con esta gente si no eres tú el todopoderoso? Eres tú el quien puede lograrlo. Y ahí mismo inmediatamente está allí un sacerdote que para aquel entonces el Espíritu de Jehová descendía sobre los sacerdotes porque eran los que más se consagraban al Señor, fuera de los profetas. Pero el sacerdote fungía como profeta cuando hacían ese tipo de acciones. Ahí bajó el Espíritu de Jehová y empezó a hablarle. Quédense quietos, que esta pelea no es de ustedes, esta guerra es mía y yo peleo por ustedes. Quédense quietos, porque Dios vio el mover de fe de esa gente. Y como lo hemos dicho, Dios se mueve por medio de la fe. Eso es algo que es la naturaleza del ser humano. Dios nos hizo adoradores y también nos llenó de fe, dándonos una medida a cada quien. Pero cuando Él nos hace adoradores, la otra parte de la revelación del Espíritu Santo cuando me dice esto, es que Él nos hizo adoradores, pero para que le adoráramos a Dios. Y algo que me llamó mucho la atención de eso que me decía el Espíritu Santo es que Dios se congracia, es que se dice, se agracia. O sea, a Dios le complace más, se complace más de una adoración de un hombre que la de los ángeles. Porque los ángeles fueron hechos para que le adoren. Es decir, ellos fueron creados, los querubines, que están con él, y con todo el coro de millares que le cantan al Señor, solamente para que canten. Ellos no hacen más nada. Y como en el reino del Señor no hay noche, no hay día, no hay tiempo, allí hay una eternidad. Y no existe el cansancio, el sueño, el hambre, la gana de ir al baño, no existe nada de eso. Y ellos están allí eternamente cantándoles a Dios. Es decir, que ya ellos lo hacen porque ya es su mover y es su trabajo. Pero cuando Dios nos crea a nosotros con libre voluntad, Él nos crea con eso de adorarlo para que nosotros le adoremos con el corazón, por voluntad propia. Por eso es que Cristo viene y revela esto a esta mujer. Mi Padre es espíritu y Él anda buscando adoradores. Pero el que le adore es preciso que lo haga, pero en espíritu y en verdad. Es decir, para lo que fuiste creado. ¿Cómo saber que lo estamos haciendo en espíritu y verdad? Tú lo sientes. Tú lo sientes en tu interior. Sí, tú sientes el espíritu, tú sientes la presencia de Dios, que es un punto esencial que les iba a decir. Porque fíjense que aquí cuando Josafat congrega al pueblo, dice aquí mujeres, niños, hombres, ancianos, todo el pueblo estaban congregados ante la presencia de Dios. Por eso. ¿Qué hacer para entrar en esa atmósfera de adoración? ¿Se necesita estar en un lugar especial, con un tipo de música? Aquí lo están haciendo en asamblea, aquí esto es grupal, pero aquí el ingrediente secreto es la fe, como lo dijimos. Sin fe, el resto de las armas o de las herramientas que Dios pone a tu disposición no sirven. Ellos dispusieron su corazón, pero porque tienen fe, y hemos hablado mucho acerca de la fe, que la fe es creer, es tener confianza,
tener convicción, tener la certeza de que Dios existe, de que Dios está ahí, o de que lo que estamos haciendo, Dios lo respalda o Dios lo hace. Asimismo, debes entrar confiadamente, como dijo Pablo en el libro de Hebreos, al trono de la gracia. Cuando entras al trono de la gracia, eso tú entras, mucho puede ser un ritual, oras antes y después arrancas tu adoración, pero en otras simplemente que estás cantando, pero de repente tú te conectas a la presencia del Señor, porque tienes esa fe y le estás adorando a Él, porque tú sientes, crees que Él te está escuchando. Y tú le pones pulmón, le pones corazón a eso que le estás adorando al Señor, porque sientes que estás allí delante de Él como cantándole una serenata, como cual enamorado a su doncella. Eso es lo que Dios quiere, y eso me lo reveló el Espíritu, y desde ese momento, si a mí me gustaba la música, más todavía. Si a mí me gustaba cantar y yo le decía al Señor, Señor, si yo antes le cantaba al diablo, con más razón te canto a ti ahora. Y no me importa si yo me engaño, si se me va el gallo, o si no canto bien, no me importa, porque yo siento que le estoy cantando a Él. Y siento y creo que Él me está escuchando. Y en ese mover, en ese movimiento de fe, siento la presencia de Dios. Siento cuando el Espíritu Santo desciende y yo percibo su presencia. Eso me empeluzca, o eso me quebranta, o eso me hace llorar. Y es algo involuntario, o sea, la reacción no la dirijo yo. Es simplemente que Él llega y, como dice la palabra del Señor, toda rodilla se doblará ante el Señor. Y cuando Él hace presencia, ¿quién se puede sostener en pie? Y a veces Él mismo me pide que me arrodille. Y yo estoy ahí luchando y me hago el loco para no arrodillarme, pero yo tengo mis brazos arriba. Yo me meto en mi habitación y yo adoro ahí media hora, una hora, lo que se me dé el tiempo. Y yo a veces estoy danzando yo ahí, o estoy cantando, o le levanto las manos, yo adoro. Pero a veces cuando entro en eso, Él me dice que me arrodille. Él me lo muestra en una visión. Y yo me hago el loco, yo con mis brazos arriba. Pero llega un momento donde me quebranta y me tiro al piso. ¿Quién se puede estar en pie? Claro. Resistir a eso. La presencia del Señor es sublime, es poderosa. Y cuando yo me rindo a sus pies, bueno, yo entro en éxtasis. Allí la presencia de Dios fluye en mí y yo salgo enérgico de esa habitación. Salgo súper recargado. Pero es eso, porque le estoy adorando con todo mi corazón, porque sé a quién le estoy cantando, sé a quién le estoy adorando. Y como dice una canción de Marcos Witt, solo a ti danzaré, solo a ti cantaré. Y yo puedo estar en una fiesta y a veces me puede picar los pies para una canción que me recuerda a mis tiempos en el mundo, y yo le digo a mi carne no, porque yo le ofrecí mi cuerpo, mi baile y mi danza a Dios. Y así hago yo. Y yo se lo dedico al Señor. Y así, en adoración, el Señor, siento esa conexión, siento esa presencia, me llena, me fortalece, me restaura, me recarga. Te nutre. Sí, y eso es maravilloso cuando tú adoras al Señor. Y tú puedes hacerlo acostado, puedes hacerlo parado, pero siempre y cuando estés ahí en conexión, el Señor está recibiendo. Por eso es que digo que es distinto a que cuando tú lo pones como una música de ambiente y tú la puedes cantar. Poderoso Dios, estás cocinando, es poderoso, pero tienes la mente en la que estás cocinando y la broma. O sea, simplemente estás pasando el momento. Evidentemente, al tú poner alabanza y adoración en tu casa se va a llenar y se va a impregnar de la presencia del Señor y de ángeles. Pero evidentemente tú no le estás dedicando ese espacio, ese momento, ese tiempo o esa alabanza al Señor con tu espíritu. Pero está ahí, pues está el ambiente, están los ángeles allí, y eso es una atmósfera que se crea en tu casa, en tu hogar, maravillosa. Porque cuando alguien viene de la calle y dice, a mí me gusta venir a tu casa porque en tu casa se respira paz, tranquilidad y esto, y les da sueño, o se relajan, se desconectan y hasta se descargan. Pero es porque tu casa está llena de ángeles. Y eso es lo maravilloso. Cuando escuchas reggaetón, no tengo nada en contra de la música secular, pero hay mucha música secular que no te traen ángeles. Y bueno, así como mueves el poder, la presencia de Dios y los ángeles,
con otras canciones mueves el poder, la presencia y los demonios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero entonces fíjate, punto importante para la adoración, entrar a la presencia de Dios. Puedes hacerlo como un ritual en oración o simplemente tú estás cantando y simplemente en tu mente te conectas a que estás delante del Señor, ante el grande. Estás con tu serenata ahí, tus mariachis, tus charros, y le estás cantando al balcón de esa novia maravillosa. Aunque aquí es al revés. Él es el novio y nosotros la novia. Y aquí el pueblo se congregó, todos en uno, en la presencia del Señor. Al conectarse en fe, inmediatamente baja la presencia de Dios, que es lo que le digo con la alabanza. Ahí bajó ante el sacerdote, ministró, habló, dijo lo que iba a hacer, Señor, y eso es poderoso. Jehová les dice, no temas ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Y por eso a mí me gusta entrar en adorarle al Señor con un popurrí de una alabanza de un adorador de los años 80, con una canción que es como pentecostal, que entre ellas la última él cierra con Jehová es mi guerrero, y él dice, no es mi guerra sino la de Dios, címbalo y trompeta sonaré, porque él está hablando acerca de la alabanza, de pelear, de irse a la batalla, pero con alabanza y adoración. Y él cita frases de aquí, de este texto que hemos leído. Y también hay otra donde él dice que él abrió el mar, hundió los caballos y los jinetes de Israel. Esa canción, ese popurrí es poderoso porque habla acerca de las batallas de Dios, exaltan la grandeza de Dios, las maravillas, de cómo Dios libra a su pueblo, pero en cántico. Y ese broche de oro ahí, no es mi guerra, es la de Dios, es porque con cánticos nosotros reposamos en el Señor. Ve que él más adelante dice, se inclinó rostro a tierra en el 18 y dice, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, ¿ves? Adoraron. Y ahí lo hicieron fue con oración. Ellos adoraron en plena oración. Se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Eso también, esa estrofita la usa también en esa canción. Con fuerte y alta voz yo gritaré, porque él va a gritar la adoración al Señor, va a alabar. Pero mientras están cantando, Dios está peleando. Es lo sencillo que es la adoración, pero lo poderosa que es. Porque tú no haces nada. El trabajo lo haces Dios. Tú estás cantando y mientras tú estás cantando, Dios está derribando tus enemigos. Y yo lo he vivido muchas veces aquí, en este tiempo, en tiempos anteriores. Dios es maravilloso y no me cansaré de alabarle y exaltar su grandeza, porque muchas maravillas ha hecho conmigo y a través de mí. Y sé que lo seguirá haciendo siempre y cuando yo sea obediente a Él y lo siga amando y lo siga demostrando. Dice, óiganme Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Maravilloso. Si crees en el Señor, tienes seguridad, tienes resguardo, tienes protección. Pero si crees a los profetas que Dios levanta, vas a recibir prosperidad. O sea, un regalo adicional. ¿Por qué? Porque los profetas generalmente son portadores de bendición. Y muchos se apropian de eso porque no, el profeta, si el profeta no levanta, no declara la palabra, no viene la bendición. Dios puede dar espíritu de profecía a una persona que no sea profeta de oficio y levanta la bendición. Como Dios puede levantar también a un hombre o mujer de Dios como foco de bendición para transmitir bendición. Pero tiene dones proféticos. Eso es lo maravilloso. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen. Ahora sí entraron a la canción. Pero no han dejado de adorar y alabar a Dios desde que arrancó la oración y la petición, el clamor a Dios. Cantasen y alabasen al Señor. O sea, el cántico era para Dios.
Eso salía del corazón, para arriba. Imagínate, y en la presencia del Señor, vestidos de ornamento sagrado, imagínate. Glorifiquen a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ahí viene la batalla, todos se enredan ahí, se matan unos con otros y tal. Y dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto. Porque dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso, ahí entró en acción Jehová. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová entró en escena a guerrear por ellos. Al principio, adoraron y alabaron en la oración. Llamaron la atención del Señor. Y Dios se manifiesta. Ajá, aquí estoy yo, ¿qué quieren? Bueno, está pasando esto. Ah, ya lo vi. Y cuando comienzan a cantar, ahí es que Dios comienza a trabajar. Eso es revelador porque en medio de la batalla, o sea, es importante la alabanza. Cuando estamos atravesando pruebas, cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo procesados, alabar al Señor en esos momentos es lo que propicia que Él entre en escena y batalle y guerre nuestra batalla. O sea, eso es revelador, ese versículo 22. Porque Él allí, ellos empiezan a cantar, Dios empieza a trabajar. Pero la alabanza evidentemente tiene que ser a Él. Claro. Dirige tu alabanza y el Señor acciona. Y aquí lo poderoso es que ellos están en el campo de batalla. Ellos no están adorando en su casa o en el templo. Ellos están en el campo de batalla. Es decir, tú como persona estás en medio de tribulación, se te acabó la comida, te botaron del trabajo, se te dañó la nevera. Está, bueno, pues, que te orine el perro en la calle. Pero si tú en ese momento tomas la actitud de adorar, de agradecer, de exaltar la grandeza de Dios, ahí es que Dios empieza a pelear por ti. Eso es lo que en el ámbito matrimonial diríamos en las buenas y en las malas. Exacto. Y ahí se demuestra el amor verdadero, porque como leí yo en estos días en una imagen que decía, es muy bonito estar con una persona cuando está brillando, pero quedarse junto a él cuando todo está oscuro es donde realmente se demuestra que a ti esa persona te interesa. Y allí se ve es con Dios en las buenas y en las malas, porque es muy bonito estar con Dios y alabarlo cuando nos está bendiciendo, pero cuando estamos en pruebas, mira, eso sí que es difícil. Y hay una alabanza que a mí me gusta mucho y lo mencioné en el altar de la necesidad de orar de Denny Berrios, que se llama Alaba. Es una alabanza que él escribió, cuenta él su testimonio en medio de un proceso en el que él había perdido pues ese amor por la alabanza, y el Señor lo inspiró a que escribiera esa canción. Y él dice que si estás llorando, alaba; si estás sufriendo, alaba; aún en medio de la prueba, alaba. O sea, es una alabanza bien poderosa. A mí me gusta muchísimo. Y siempre que uno está pasando, o sea, siempre que estamos pasando por proceso, la ponemos, y de verdad que es... Porque ahí dice una parte que es muy poderosa, que dice que Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas. Mira, y habla de los ángeles también. Él envía ángeles contigo a luchar. O sea, tiene una letra muy, muy poderosa. Es que es poderoso porque eso mismo Julio Melgar lo dejó en una canción también, cuando él dice, que abriste el mar para que yo camine. O sea, me abriste camino en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de mi situación difícil, para que yo no me quedara estancado, sino que yo avanzara hacia el frente. Igualmente la alabanza que yo dije hace un momento, que es así pentecostal, y a mí me gusta porque me electrifica, porque es una canción de guerra. Y en esa canción él habla de eso, cuando jinetes de a caballo jinetes y hombres de a caballo, Dios hundió en el mar. O sea, eso es que Dios ahoga a tus enemigos, ahoga tus problemas, ahoga todo lo que te está trayendo o te está presionando, te está empujando a lo malo, para que tú puedas avanzar. Él abre camino, tú pasas y después le cierra ese camino
al enemigo tuyo para que no te persiga. Cuando Dios te libra por siempre. Y eso es lo poderoso de este asunto, que mientras tú estás en esa situación difícil, cuando tú tomas esa actitud, Dios se levanta como poderoso gigante. Que dice aquí en el versículo 12, que cuando ellos dicen, y a ti volvimos nuestros ojos. Eso es importante, porque no es solamente alabar, es en qué condición está tu comunión con el Señor. Es que es lo que te digo, pues Dios... O sea, volver tu corazón y alabarlo de corazón hace que Él te preste atención. Es que cuando tú estás en tu zona de confort, tú aflojas todo, aflojas la oración, aflojas la lectura, la alabanza, la adoración, aflojas todo, tu comunión con el Señor. Y empiezas a Dios a llamarlo y a mencionarlo de vez en cuando, porque todo está viento en popa. Y no es que tú lo hagas adrede, y Dios sabe que como estás tranquilo y estás reposando en la paz de Dios, se te olvida. Y Dios dice, ya va, pero es que no me conviene que el muchacho se me duerma en los brazos. Te estremece, te saca de tu zona de confort. Viene el problema, lo que pasó ahorita en esta pandemia. Muchos cristianos creyentes, mucha gente de Dios y gente poderosa, bueno, según los ministerios, los grandes ministerios, eran hombres grandes y tal. Y muchos de ellos vivían confiados. Ya estoy hecho, tengo la vida hecha, de aquí hasta que me muera. Y abandonaron el rol y ya lo hacían por obligación o por costumbre, pero no por convicción, no por amor. Y Dios ahora, ¿cómo le trabajas en todo este tiempo si tienes la iglesia cerrada? O la persona que está nueva creyente, o que tiene un tiempo en el Señor, ¿cómo buscas al Señor si te acostumbraste a hacerlo en 4 paredes? O a adorar a Dios en 4 paredes, en un templo. No puede. Y por eso David fue grande en el Señor, porque David adoraba al Señor detrás de los arbustos. Nadie lo veía, él en secreto. En el día, en la noche, en el mediodía, a toda hora. Y Cristo lo dijo, si buscas a tu Padre en lo secreto, Él que oye en lo secreto te recompensa en público. Y mayor recompensa la que tuvo David, como este pueblo aquí. Fíjense que, como dije, crean en el Señor y tendrán seguridad, resguardo, protección. Y si creen en sus profetas, o sea, en los portadores de voz de Dios, serán prosperados. Y ve la prosperidad que le dio Jehová aquí a esta gente. Que duraron varios días. 3 días recogiendo vestidos, ropas costosas, alhajas de oro, prendas. Imagínate, eso fue una riqueza, ganado. Porque era tanta la multitud que todos ellos andaban en campaña, que ellos llevaron todo, sus comodidades. Es como que mudaron el palacio para el campo de batalla. Bueno, Israel se dio vida ahí. Todo el mundo salió prosperado. Los soldados, el rey, el pueblo, todos fueron prosperados por el Señor. Ahí en lo natural, pero en lo sobrenatural fueron también prosperados porque ellos volvieron su rostro al Señor, como tú mencionaste ahorita, amor. Volvieron su rostro al Señor y volvieron otra vez a la comunión del grande, a la comunión con su Creador, con su Padre. Y fueron prosperados del alma, como dice el apóstol Juan, y fueron prosperados en lo material. Como dijo Juan, ahí se cumplió lo que dijo Juan. Amado, yo deseo que tú prosperes así como prospera tu alma. Exacto. El alma de ellos prosperó ahí. Señor, te adoramos, te bendecimos, te alabamos, gloria a Dios, tal. Se pegaron a Dios, entregaron en espíritu y verdad, ayunaron, oraron, clamaron, se activó la fe y ahora sí les vino la prosperidad económica. Y mucha gente quiere al revés, quiere primero que le llegue la prosperidad económica para ver si de verdad Dios es Dios. Y después, bueno, Dios, como ahora sí me levantaste el negocio, como si me diste la casa, el carro, tal, ahora sí te voy a adorar. No, ahí están raspados. Como dejas a Dios de último, Dios te deja a ti de último. Hay otra gente que sí lo adora y las bendiciones que te iba a dar a ti, se la dio a otro. Que sí de verdad por convicción y amor entregó. Oído al tambor, como dicen por ahí. Al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu habla. Y bueno, 3 días allí recogiendo, porque Dios siempre nos recompensa cuando nosotros actuamos en fe con el Señor. Cuando andamos y nos metemos en el Señor, puedes estar cansado, puedes estar apaleado, apabuchado, como dijimos, puedes estar en una situación bien difícil, pero si tú conoces a Dios
y sabe las maravillas que Él hizo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que fueron hace más de 1000 años, más de 1500 años atrás, también Dios lo puede hacer hoy. Y lo sigue haciendo hoy, porque Dios es Dios de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos. Dios bendice, Dios sana, Dios prospera, Dios ayuda, pero Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y les voy a dar una anécdota, porque por lo menos fíjense en la Biblia, Pablo y Silas. ¿Qué mayor situación difícil que esos dos hombres que lo cayeron a palo, le reventaron los tobillos, le dieron una tunda de palo en la plaza pública, delante de todo el mundo? Y después que le reventaron las piernas, que no podían pararse, lo metieron preso en lo más profundo de la cárcel, junto a los cepos, que es donde se descarga las cañerías. Imagínate mayor humillación que le hicieron a él, a ellos dos. ¿Y qué hicieron ellos? Todo el día, desde que entraron allí, hasta la medianoche. Y digo hasta la medianoche no porque se cansaron, sino porque ahí hubo un mover de Dios. Orando, cantaban himnos. Y el himno son canciones clásicas de Dios, adoraciones especiales de Dios, canciones especiales que tienen los israelitas, son salmos. Que eso es un cántico espiritual que mueve al Señor. Bueno, ellos ahí cantando y adorando y agradeciendo, se estremeció las celdas, y no solo los libró a ellos, sino a todos los que estaban ahí. Se le abrieron las puertas, porque Dios liberta al preso. Satanás encierra y no le da libertad al cautivo. Dios viene a libertar a todo cautivo. Y ahí solamente no libertó a sus hijos, sino a los que estaban en derredor de él, porque ellos, dice la palabra allí, que ellos oían atentamente lo que hablaba, y ministraban y oraban y adoraban Pablo y Silas. ¿Y ahí qué hizo él? Se ganó ese poco de alma de ese poco de preso, y también se ganó el alma del carcelero y la de la familia del carcelero. Dios recompensa, porque esos son recompensas en el reino de Dios, que se ganó Pablo allí. Así que movámonos, eso está en el libro de Hechos capítulo 16, movámonos en favor del Señor y adoremos, porque Dios es espíritu. Y aquí hace tiempo, esto ya lo he mencionado ya en otras, pero valga la redundancia aquí en este tema, que como dije hace unos temas atrás, a nosotros se nos dañó el aire en el diciembre del año pasado, después de una jornada fuerte que tuvimos con el Señor, trabajando, ganando almas y restaurando hogares, matrimonios, glorificándose el Señor con sanidades en niños, en personas. Eso fue maravilloso, majestuoso. Y no tuvimos reconocimiento de nadie, sino solo de Dios, pero el enemigo no pasó gratis la cosa. Nos dañó el aire acondicionado, Dios nos dio señales, no las paré. Y bueno, el enemigo hizo lo que hizo. Dañó el aire justamente una semana después de terminar la obra, para el cierre de año. Y Dios, un mes después, para la reactivación, nos dio un aire nuevo, más económico, nueva tecnología y económico. Y de la nada, porque no teníamos dinero, Dios nos dio el dinero, vino un negocio, vino el aire. ¿Y eso por qué? Porque nosotros oramos a Dios, pedimos, hicimos como aquí Josafat y la gente. Oramos, clamamos a Dios, ayunamos y adoramos. Nosotros danzábamos, mi esposa y yo, aquí en la sala. Nosotros escuchamos alabanza y le danzábamos aquí a Dios y cantábamos y broma. Y lo hicimos por varios días, porque reposamos en el Señor. ¿Y qué trajo eso? El aire. Eso por dar un ejemplo de tantas cosas, porque yo en lo particular he vivido muchas cosas donde yo me pongo a cantarle, y de hecho no hace mucho también lo hacía. Estaba pasando situaciones difíciles, ataques fuertes del enemigo, espiritual, natural. Estaba siendo golpeado. Y yo lo que hacía era adorar al Señor, y mucho con esa canción. Y una canción de Nancy Amancio que habla, pararse en la brecha. Yo cantaba esa canción como que lo estuviera recitando, como que yo lo estuviera guerreando, y se la adoraba al Señor. La de Nancy Amancio es una declaración de guerra al enemigo, pero la de la pentecostal, esa es una adoración a Dios, cantándole de que Él gana mis batallas. Y Dios me restauró de todo eso, de varios días adorando al Señor. Tengo mucho por qué agradecer al Señor, mucho por qué
adorarle, exaltarlo y me fascina, me emociona, me maravilla hablar del Señor. Y no veo tiempo para parar, pero ya me llegó el tiempo de recortar. Entonces, a Dios le agrada, favorece y respalda a la gente de fe, a la gente que lo ame, que lo exalte, que le adore, que lo alabe por su magnificencia, por su gran poder, por su gran amor, sus maravillas, por su grandeza, por todo, porque Dios es todo. Porque Él lo hace para que otros le conozcan. Cuando nosotros adoramos, Él le agrada para que nosotros podamos dar a otros que Él lo conozcan. Él se deleita de esto que hacemos, de adorarle. Cuando nosotros lo hacemos con el corazón, Él alegra su corazón, como lo dije en un principio. Por eso me lo reveló el Espíritu Santo. Que a Él, no es que no le agradan las alabanzas de los ángeles, sino que a Él le gusta más, se complace, porque nosotros lo hacemos por voluntad. A ellos es como decir, bueno, pero yo a ellos lo creé para eso. Son como decir, bueno, ellos son como un robot, pues, que no lo son. Y con todo respeto a los ángeles, pero es algo a lo que ellos fueron ya prediseñados. Pero a nosotros nos dio el poder de adorar, pero con libertad. O sea, tú eliges si adoras a Dios o no, pero de que somos adoradores lo somos. O adoramos a Dios o adoramos al diablo, pero a alguien adoramos. Cuando adoras las riquezas, adoras más que otras cosas, pones a las riquezas o al trabajo por encima de tu familia, y tú estás adorando al diablo, porque no le interesa a los demás. Cuando tú adoras a Dios, tú pones a la familia, a la gente, lo pones allí delante, siempre y cuando esté Dios de primero. Con esto cerramos esta parte de la enseñanza. No sé si quieres acotar algo. No, nada más. Y para cerrar, quiero orar por ustedes, mis hermanos, para que Dios derrame de su Espíritu Santo en este momento, a esta hora, y nos ponemos de acuerdo, mi esposa, mi madre y mi persona en este momento, quienes estamos activos en este altar en el día de hoy, clamando a ti, Padre Celestial, dándote la gloria y la honra por esta palabra, dándote el honor, dándote la grandeza de ser nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Dios, porque así conocerá la gente que el Dios de nosotros es un Dios vivo, real y verdadero. Eres un Dios justo, el Dios de la familia Medina, el Dios de esta casa, de este altar familiar. Ese Dios vive, es real. Y a ti clamamos, Señor, porque eres bendito, majestuoso y misericordioso. Porque creaste el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, en toda su plenitud. Porque para ti nada es imposible y todo es posible para el que cree en ti. Y nosotros creemos en ti, Señor, por tu magnificencia y todo lo que has hecho con nosotros y a través de nosotros. Así queremos que la gente te conozca, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que están oyendo en este momento, Señor, para que toque sus corazones, Señor, toque sus mentes, sean quebrantados toda fortaleza, todo yugo, toda estructura mental caiga a tierra, sea quebrantada en el nombre de Jesús. Toda influencia maligna sea apartada, sea quebrantada, todo poder del enemigo sobre cada quien que está oyendo esta oración y aquí en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús, sean libres en el nombre de Jesús, libres para amar, libres para adorar, libres para exaltar la grandeza de Dios, libres para prosperar, libres para bendecir, libres para ser bendecidos. En el nombre de Jesús sean libres ahora mismo. Se rompen cadenas, yugos en el nombre de Jesús por el poder de la sangre del Señor, de Jesucristo, quien fue crucificado en la cruz y resucitó de entre los muertos y ahora ha dado su poder, de su gracia a todo aquel que le oye. En el nombre de Jesús pido que el espíritu de alabanza sea sobre todos los creyentes, que adoren en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, Señor, toca a cada una de estas personas. Y que ahora mismo, para el que cree, sea manifiesto que el Dios a quien oro en este momento y clamo, y a quien creo,
sea manifiesto sobre aquel que está en este momento padeciendo dolencia, enfermedad, tocando su área afectada. Toca tu área afectada, toca tu área con problemas, sea en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo, toda enfermedad y dolencia, todo quiste, todo tumor, toda enfermedad, todas células malignas, ahora mismo desaparecen en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo ahora mismo hagan milagros creativos, restaurando, recreando órganos que han sido afectados o dañados, ahora mismo desaparecen en el nombre de Jesús, y que todo órgano sea restaurado en su naturaleza, mejor que la de un niño recién nacido. La anatomía la creó Dios, y en ese momento milagros creativos empiezan a ocurrir en el nombre de Jesús. Toda matriz cerrada se abre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo quiste, o tumores en los senos ahora mismo desaparecen en el nombre de Cristo Jesús. Desaparece ahora mismo, abandonan estos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Todo tumor cerebral, todo problema cerebral, toda afección del mental en el nombre de Jesús ahora mismo desaparece de este cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Todo problema de esquizofrenia, todo problema de problemas para dormir, en el nombre de Jesús, todo tormento, ahora mismo abandonan este cuerpo en el nombre de Jesús y nunca más regresan en el nombre de Cristo Jesús. Señor, llénalos de tu Espíritu Santo ahora, cada uno de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tocando cada uno de estos cuerpos, llenándolo de tu ser, llenándolo de tu amor, de tu bondad, de tu gracia, y que el temor de Dios sea sobre cada uno de ellos, Señor, y que tú le abras la ventana de tu palabra, Señor, para que puedan entenderte, conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, a los que están organizados su corazón para la salvación, reciba la salvación de Dios, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, de que murió en la cruz por tus pecados y que ha perdonado tus pecados si crees en Él y los pones en sus manos, y que Él resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Dios Altísimo. Al Dios Todopoderoso bendecimos en esta noche y damos gracias porque sabemos que ha manifestado su poder y su gloria en este momento. A todo aquel que ha recibido bendición, sanidad, seas bienaventurado en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.